¿Alguna vez te has topado con esas fotos de arroyos cristalinos serpenteando a través de paisajes idílicos? Parecen tan tranquilos, tan invitantes. Sí, sí. Bueno, imagina uno tan peligroso que nadie que haya caído en él ha vuelto a salir. Imagínate. Hoy nos sumergimos en un lugar así, el Bolton Street en Yorkshire, Inglaterra. El Bolton Street es realmente un enigma, es fascinante por ese contraste tan marcado, es un ejemplo perfecto de cómo la belleza puede ser engañosa, especialmente en la naturaleza. Claro. A simple vista parece un arroyo apacible, casi un remanso de paz, pero bajo esa fachada se esconde una red de corrientes letales. Es como si la belleza ocultara un monstruo, ¿verdad? Y lo que lo hace aún más peligroso es que a diferencia de otros ríos traicioneros con rápidos o cascadas visibles, el Bolton Street no da ninguna advertencia. Exacto. Su peligro está completamente No oculto. hay rugientes rápidos, no hay estruendosas cascadas, nada que indique la inmensa fuerza que se esconde bajo la superficie. Y esa es la razón principal por la que ha habido tantas tragedias a lo largo de la historia. Hablando de tragedias, hay una leyenda que se remonta al siglo XVI sobre un joven noble llamado William de Romilly que intentó saltar el street y desapareció sin dejar rastro. Imagínate el dolor de su madre Lady Alice de Romilly. La leyenda dice que devastada por la pérdida de su hijo, fundó el priorato de Bolton en su memoria muy cerca del lugar de la tragedia. Es un recordatorio conmovedor del poder del Street y la sombra que ha proyectado sobre la región durante siglos. Y las tragedias no se detuvieron ahí. En 1998, una pareja de recién casados desapareció pocos días después de su boda y luego en 2010, un niño de 8 años llamado Aaron Page corrió la misma suerte arrastrado por las implacables corrientes del Street. Lo escalofriante es que en todos estos casos y en muchos otros a lo largo de la historia, ninguno de los cuerpos fue recuperado jamás. El Street retiene a sus víctimas, añadiendo otra capa de misterio y dolor a estos trágicos sucesos. Es una imagen bastante sombría, pero a pesar de todo, el Bolton Street sigue trayendo visitantes. ¿A qué se debe esa fascinación por un lugar tan peligroso? Creo que en parte se debe a esa misma combinación de belleza y peligro, nos atrae lo desconocido, lo misterioso. Además, no podemos negar el impacto cultural que ha tenido el street inspirando obras literarias como el poema La fuerza de la oración de William Wordsworth y el relato corto El lugar de la zancada de Gertrude Atherton. Es como si el Street se hubiera convertido en un personaje en sí mismo, una presencia silenciosa pero poderosa en el paisaje, un recordatorio constante de la fuerza indomable de la naturaleza. Totalmente de acuerdo, el Bolton Street no es solo un accidente geográfico, es un lugar impregnado de historia, leyenda y emoción humana, pero también es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la ciencia que se esconde detrás de su peligro. Ahora que lo mencionas, me intrigas, ¿qué hace que este rollo aparentemente inofensivo sea tan mortal? ¿Podrías explicarme la ciencia detrás de este peligro oculto? Por supuesto, la ciencia detrás del peligro de Street es tan fascinante como las historias que lo rodean. Todo se reduce a las características geológicas únicas de la zona. Para entenderlo, primero hay que comprender cómo se forman los ríos. Imagina la lluvia cayendo sobre las colinas. Esa agua busca el camino de menor resistencia, formando pequeños arroyos que se unen para crear ríos más grandes. Ah, tiene sentido, pero ¿cómo se relaciona esto con el Bolton Street? Bueno, el Street es esencialmente una sección del río Wharfe que se ha estrechado drásticamente. Imagina un río ancho y caudaloso, que de repente se ve obligado a pasar por un espacio de apenas unos metros de ancho. El volumen de agua sigue siendo el mismo, pero ahora se siendo forzado a través de este canal increíblemente estrecho. Es como si intentaras meter una manguera de bomberos por una pajita, ¿no? Esa es una buena analogía, aunque hay que tener en cuenta que la presión en el Street es mucho mayor y esa presión tiene que ir a alguna parte, así que el agua se precipita hacia abajo, creando esas poderosas corrientes arremolinadas bajo la superficie. Entiendo, pero esas corrientes son realmente tan fuertes como para arrastrar a una persona, incluso a alguien que sabe nadar bien. Absolutamente, ni siquiera los nadadores más experimentados tendrían la más mínima oportunidad contra la fuerza de esas corrientes. El agua es demasiado poderosa e impredecible además para añadir otra capa de peligro. El lecho del río en sí es extremadamente traicionero. Es un revoltijo de rocas afiladas y grietas perfecto para atrapar a cualquiera que tenga la mala suerte de ser arrastrado. Caramba, no tenía ni idea de que la geología pudiera crear algo tan peligroso y a la vez tan hermoso. Es increíble cómo algo que parece tan tranquilo en la superficie puede esconder una amenaza tan letal. Precisamente por eso el Bolton Street es tan único y tan peligroso, es una trampa mortal disfrazada de paraíso y a pesar de las advertencias y las tragedias bien documentadas sigue atrayendo a visitantes. Supongo que la atracción de su belleza es demasiado fuerte para algunos, pero no hay medidas para advertir a la gente sobre los peligros.
Por supuesto, las autoridades locales se han esforzado mucho para educar al público sobre los riesgos asociados al street. Hay señales de advertencia claras a lo largo de las orillas, instando a la gente a mantenerse alejada del borde del agua. Pero como hemos visto en los relatos históricos, a veces ni siquiera las advertencias son suficientes para disuadir a la gente de acercarse demasiado. ¿Por qué crees que es así? Creo que hay un elemento humano en juego, una fascinación por lo desconocido, un deseo de experimentar la belleza de la naturaleza, incluso si conlleva un cierto nivel de riesgo. Es esa vieja lucha entre nuestra atracción por la belleza y nuestra conciencia del peligro. Y en el caso del Bolton Street, el peligro es muy real y está muy presente. Sin duda, y sirve como un poderoso recordatorio de que la belleza de la naturaleza puede ser engañosa y de que nunca debemos subestimar su poder. Es una lección que vale la pena recordar, no solo para aquellos que se aventuran a los valles de Yorkshire, sino para cualquiera que busca explorar y pasear el mundo natural. Exacto, el Bolton Street, a pesar de su naturaleza mortal, sigue siendo un lugar de cautivadora belleza y misterio perdurable y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre la delgada línea que separa la admiración del temor. Realmente nos hace pensar, ¿eh? El Bolton Street, con esa belleza tan engañosa y esa fuerza tan implacable, nos recuerda que a veces somos solo pequeños actores en un mundo vasto y complejo, un mundo que todavía estamos tratando de comprender. Totalmente, y en ese proceso de comprensión, a veces nos encontramos con lugares como el Street que desafían nuestras percepciones y nos recuerdan que la naturaleza en toda su magnificencia también puede ser indomable e impredecible. Y eso nos lleva a una pregunta final para ti, nuestro oyente. Sabiendo los peligros que acechan bajo la superficie del Bolton Street, ¿te atreverías a visitarlo? ¿Te cautivaría su belleza a pesar del riesgo o el peligro eclipsaría su encanto? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo importante es que al explorar el mundo natural lo hagamos con respeto, con conciencia y con una sana dosis de precaución, porque la naturaleza en toda su grandeza no siempre se rige por nuestras reglas. Y con esa reflexión, concluimos nuestra inmersión en el Bolton Street. Esperamos que este viaje te haya invitado a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza, sobre la dualidad de la belleza y el peligro, y sobre el poder de la curiosidad, que nos impulsa a explorar, a descubrir y a aprender hasta la próxima, y que sigas sumergiéndote en las maravillas del mundo que nos rodea.